Señores, bendiciones de Yahweh, del Adonai el Elohim. En el nombre de Jesús a todos los amigos de YouTube, los hermanos que nos siguen por las redes del canal de YouTube, les bendigo en esta hora. Yo les traigo un tema un tanto picante. Yo sé que a muchos se van a pronunciar en relación a lo que les voy a plantear. Yo traigo el tema de la reforma una vez más, pero para hablar del tema de la reforma, entonces hay que mencionar a los reformadores y hay que mencionar a los que están también en error. Hay que mencionarlo para tratar de iluminarlo, porque los errores que se prolongan a la postre no traen nada bueno. Estamos en un tiempo de reforma y le pedimos continuamente al Padre que nos dé la palabra correcta para seguir iluminando a su pueblo. Y para ello vamos a utilizar las Sagradas Escrituras para llamarle la atención a la denominación cristiano evangélica, los calvinistas. Cada generación trae hombres específicamente formados según la dirección del poder del Espíritu Santo, que Dios los establece, los marca, los asigna, según 1 Corintios capítulo 12, que a uno puso Dios, dice la Biblia, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, a fin de edificar a la iglesia. Pero hay un gran problema que se ha dado, que la iglesia entró, según la historia, en lo que se llama una gran decadencia espiritual, y muchos maestros, muchos ministros del Señor cayeron en la apostasía. Yo vine a confrontarlos según lo que dice la palabra de Dios. Vine a iluminarlos y a corregirles, para que se arrepientan en el nombre del Dios de los cielos. Yo vine a llamarle la atención a los calvinistas. Hace varios años veía las intervenciones de un pastor llamado Zechel Michelin, del movimiento o denominación de la iglesia evangélica, los calvinistas. Pero también tenía la oportunidad de conocer a uno acá de República Dominicana, un pastor llamado Miguel Núñez, en sus intervenciones por la prensa, por la televisión, donde tenía un programa, lo invitaban a programas y esas cosas, y hacía su intervención. Incluso lo cuestionaban y le hacían preguntas capciosas, como la que significa ¿quién hizo a Dios? Y él trataba de dar respuesta, pero daba tantas notas discordantes. Digo, Padre, entonces en base a eso yo he sido muy sacudido por el Padre y he recibido varias respuestas en el nombre de Jesús. Entonces, una hermana me llama de la República de Argentina y me dice, varón, mire estos pastores que están diciendo tal o cual posición, que usted entiende, que usted cree, tan confuso. Yo entiendo que hay una confusión. Y quien sube el vídeo a las plataformas de las redes sociales, dígase YouTube o Facebook, creo que es un evangelista dominicano llamado Willy Pavel, pero en el análisis no aporta nada tampoco. Si quieren le pueden mandar el video a él también, porque a él también lo voy a confrontar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. No vale que tú levantes la voz y alce la voz para criticar, para argumentar cosas si no tiene fundamento. Gloria a Dios. Yo vine a enfrentar a ese evangelista también, que está utilizando las redes sociales solamente para hacer crítica destructiva y para denunciar, pero no está aportando nada. Bendito sea Dios. En el libro de 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que utilizaremos como zapata fundamental para esta disertación, dice así en el nombre de Jesús: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjense bien como el predicador aquí anuncia, en 2 de Juan 1:9, que el problema del extravío de los hombres de Dios no es nuevo. Eso está en la Biblia. Hombres grandes se extraviaron de la voluntad del Eterno. Transgredieron la ley, violentaron los preceptos divinos y se volvieron apóstatas. Hay una gran apostasía, pero Dios está restaurando su iglesia antes de enviar a su Hijo a la tierra. Aquí la hermana me habla, yo analicé el vídeo. Veía al pastor Michelin, Zechel Michelin, y otro que hace la intervención ahí en el panel,
hablaban del pastor Miguel Núñez y otros que también aparecen en la portada. Gloria a Dios. No conocía que John MacArthur era uno de los líderes principales de la denominación evangélica calvinista. Veo varios errores donde no logran ponerse de acuerdo en principios tan sencillos como la justificación por la fe. No logran aterrizar en principios tan fáciles como lo que es la justicia y la igualdad. Aquí yo veo que dice uno, el que está en el panel, dice, la idea de justicia no se refiere en términos humanos y que trasciende a los aspectos humanos. Gloria a Dios. Mala interpretación, pero también habla del principio de la predestinación y lo vinculan a la salvación y ponen a Dios como un Dios injusto. Hacen una pregunta, ¿y por qué Dios nos salvó a Judas y sí a Pedro? Pero no aterrizan ni dan respuesta, más bien lo que hacen es confunden a la gente. Y hablan de Caifás y Pedro. ¿Por qué salvó a uno y a otro no? Bendito sea Dios. Pero dice uno, no existe justicia sin igualdad. Yo creo que ese está en lo cierto. Pero más adelante vuelven y hacen otro comentario, encuadrando la salvación bajo un principio de la predestinación, que si no se explica también puede traer a laguna y confusión en los creyentes. No edifican. Bendito sea Dios. Dice que de dónde parte el deseo de Dios para salvar a uno y a otro no. Pero mencionan la ley moral. Gloria a Dios. Dicen que la justicia no es un principio de hombre, sino de Dios. Y ahí están en lo cierto. Que la justicia, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que la justicia es la virtud de que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Y estamos de acuerdo porque el reino de Dios está fundado en el derecho y la justicia. Por eso Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y vendrán las añadiduras. Pero hablan de la razón, hablan de la equidad, hablan de las penas y el castigo, hablan de lo que significa administrar justicia, obrar en razón y el trato según sus méritos a cada quien. Gloria a Dios. Y Dios a todos nos va a entender quién es justo y quién no es. Bendito sea el Señor. O sea que la salvación no es por presencia, sino por decreto. Antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado quiénes se salvarían y quiénes no. Bendito sea Dios. Cuánta confusión traen estos hermanos. No aterrizan. ¿Por qué Dios quiere que la mayoría se pierdan? Dice uno ahí. Grave error. Bendito sea el Señor. El Dios de los calvinos, ¿quién es? Pero también hay otra doctrina que está en el aire que no han aterrizado, la doctrina del cielo y el infierno. Tanta gente hablando, tanta gente que dice haber tenido experiencia con el infierno, pero la Biblia me habla a mí y me dice que todo el enfoque de Jesucristo, ni siquiera mencionó eso, solamente es de la gloria eterna, la gloria celestial. No hace énfasis sobre el infierno y esos son temas que más adelante los voy a analizar. Bendito sea el Señor. Pero también dice uno ahí que Dios tiene un planteamiento a través de su palabra que a los justos, a los jueces de la tierra, lo tiene por malos, a los que no practican su justicia. Yo tengo un contenido en las redes sociales que habla de los verdaderos jueces de Dios en la tierra. Lo pueden buscar, Héctor Pineda, canal oficial, si desean. Bendito sea Dios. Pero dice que en base a ese sentido, de que no habría nadie determinado a perderse. Maestros que alimentan el intelecto son estos, no el espíritu. No son maestros iluminados ni guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Señores, Juan Calvino era un representante del movimiento que surgió en la época de cuando en Alemania los reformadores Juan Calvino, Juan Wycliffe, John Wesley, los generales de Dios, los hombres que Dios usó para traer un cambio, una reforma a la iglesia. Recuerden que en el 321, después de Cristo, hubo una violación a la ley moral, los 10 mandamientos, y toda la palabra de Dios con relación a la verdadera adoración
según lo especifica en el libro de Daniel, ya había sido anunciada con anterioridad miles de años antes de que vendría una violación a la ley de Dios. Iba a haber un quebrantamiento a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos, sobre el cuarto mandamiento. Habla del cuerno pequeño y todo el sistema, todas las naciones de la tierra quedaron subyugados bajo un esquema de adoración falsa. Y ese es un tema que yo lo abordo en otro análisis que tengo en el canal de YouTube. Por tanto, Dios escoge a Israel como una nación teocrática para que ella sea el ejemplo en cuanto a la gobernanza y al direccionamiento y ejemplo para las demás naciones para lo que era el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra. El gobierno de Dios en la tierra se basa en una ley que no fue escrita por hombres, sino una ley que Dios mismo la escribió con su mano. Por tanto, cuando decimos esto es que él se la entregó a un profeta llamado Moisés. En el Éxodo capítulo 3 de este personaje, si quieren lo pueden buscar. Entonces vemos ahí los cimientos y el establecimiento de la nación de Israel bajo un esquema teocrático, o sea, gobernada por Dios en todo el sentido de la palabra. Pero aún la misma nación de Israel viola estos principios porque fue conquistada más adelante por imperios como el de Roma. Y es ahí donde Constantino, el emperador Constantino, violenta la ley de Dios que había sido anunciada miles de años antes por el profeta Daniel, de que éste se levantaría y violaría la ley de Dios y se sentaría en el lugar santo haciéndose pasar por Dios. Hablaría palabras contra el Altísimo. Y ustedes no se ponen a analizar, donde quiera que se asienta, el lenguaje que utiliza el apóstol Juan, la gran ramera, donde tiene su asiento en todas las naciones de la tierra, se está hablando de una religión que apunta a una adoración falsa, una religión pagana. Muchos se atreven a apuntar que es la religión tradicional y no quiero mencionar nombres para que no me cancelen el video. Entonces, le quiero apuntar esto, señores, de que es difícil los gobernantes actualmente cumplir con la voluntad eterna bajo un esquema pagano que se implementa no solamente a través de simples principios, sino a través de normas como lo es las constituciones de cada país. Por ejemplo, hay un acuerdo religioso que tiene una religión pagana del estado más pequeño del mundo. Ustedes lo quiero que lo investiguen, que no quiero mencionar nombres. Entonces, esa religión pagana y ese estado más pequeño del mundo controla todo lo que son esos acuerdos de tipo religioso, y donde quiera que esté ese acuerdo vigente hay paganismo, porque se le inculcan y la adoración de manera obligatoria y le reconocen, le tienen un reconocimiento legal. Entonces, todas las religiones, todas las naciones de la tierra, la mayoría, algunas que no tienen este acuerdo, están bajo el esquema de la religión pagana. De manera directa e indirecta adoran a un Dios legalmente constituido en su constitución, en sus legislaciones, que obviamente eso habrá que analizarlo, porque muchas naciones Dios la está levantando para hacer un cambio social, un cambio dramático en todo el sentido de la palabra, y para que esto surja necesariamente hay que ir contra el sistema, contra las estructuras ideológicas de poder, porque como alguien dijo en estos días, predicar el reino de los cielos, establecer el reino de los cielos, ir contra el sistema, es sedición, es rebelarse contra el sistema. Y obviamente esto es lo que hay que hacer para producir los cambios que se necesitan en los últimos tiempos que surgirán, porque está escrito y está profetizado en la Biblia, según el libro de Apocalipsis. El Señor en el fin de los tiempos se levanta a favor de su iglesia y reforma su ley. O sea, el sistema de gobernanza no es obviamente que un hombre se lo inventó, sino que Dios mismo lo estableció así. Fue violentado a partir del 321 por un emperador romano llamado Constantino y está vigente todavía. Por eso es que usted ve que los días de la semana, los meses del año, todo esto está paganizado. Y lo reconocen en América Latina y en muchos países, pero no saben que esto es un sistema pagano de adoración falsa, el cual la iglesia debe de levantarse en estos últimos tiempos para que se cumpla la profecía. Y las naciones que obviamente respondan a este llamado puedan ser prosperadas, puedan ser restauradas. Y la iglesia también pueda ser como un ejemplo en esta tierra. Naciones como la de Occidente, señores, no logran ponerse en temas tan fundamentales y tan sencillos como lo es la salvación, la justificación, la santificación, la reconciliación, la purificación. Y vemos hoy por hoy que los
Las religiones como el Islam tienen su punto de vista. El cristianismo tiene un punto de vista diferente al Islam, pero también el judaísmo tiene otro punto de vista diferente a los cristianos ortodoxos que practican la religión verdadera. En fin, hay una tanta convulsión. En el mundo hay más de 3.000 religiones, no aterrizan ni se ponen de acuerdo. Pero solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso dije en el 2 de Juan 1:9 que todo aquel que se atraviesa y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces podemos entender que la justicia divina es un diseño que viene del cielo, como alguien apuntó ahí. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces es una copia fiel de lo que está operando arriba, en las regiones celestes. Y los demás cielos que están por encima de nosotros. Hebreo 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahí está descifrado el ejemplo de que nosotros aquí solamente se nos revela, se nos entregan diseños y le damos cumplimiento para que el Eterno haga su voluntad. Por eso Jesús dijo, buscar el reino de Dios. ¿Qué reino? La ley que obviamente le venía estableciendo, los diseños que le estaba entregando al hombre para que lo pusiera en práctica. Todas las naciones donde no reconocen a Dios, a Jesús, y no practican la voluntad del Eterno y sacan a Dios de su nación, le está operando el diablo. En cuanto al principio de la predestinación, dice en Romanos 8:29, porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está llamando a la elección. Y se está refiriendo a Israel, y no solamente a Israel, sino también a los gentiles. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. No me quiero detener en el verso que tiene una gran profundidad. Ya en otro tema lo he analizado. Solo quería ponerle como ejemplo esta base bíblica. Y la siguiente que está en 2 de Pedro 2:1 dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como esos que están predicando esa doctrina, que no creen, otros no creen ni siquiera al Espíritu Santo, otros no predican a Jesús resucitado, no creen en Jesús, solamente creen en Padre, pero otros solamente tienen tantas cosas raras. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. 2 de Pedro 2:1. Falsos profetas y falsos apóstoles. Gloria a Dios. Señores, el mandato del Altísimo tiene un enfoque y es el de unir, de sumar, amarse los unos a los otros, a perdonar, a tolerar, respetarse los unos a los otros. Yo digo que siempre lo único que divide a los seres humanos es la falta de respeto, la intolerancia, la mentira y la traición. Eso es lo que divide a los seres humanos. Entonces, cuando no logramos ponernos de acuerdo, surge esto, las divisiones. Y es por eso que tú ves que, como no se ponen de acuerdo en la misma creencia, pues están todos divididos. Dios lo que está buscando en estos últimos tiempos es que se unifiquen, que saquen la diferencia ideológica, que saquen la diferencia y el conflicto por posiciones banales, cosas que nada tienen que ver con la voluntad del Eterno. Porque la visión corta del hombre lo que tiende a restar, a dividir, no a sumar. Y si Jesucristo dijo que se amen unos a otros, pues entonces lo que están es armándose uno contra otro. El pueblo, el mismo pueblo, muchos lo que están haciendo es lo contrario. Jesucristo dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros y así lleven mucho fruto. ¿Pero fruto de qué? Fruto de justicia. Ahora, ¿los frutos de justicia se están manifestando en algunos? No, porque no conocen la justicia divina. La justicia divina en ellos todavía no ha nacido. Tienen que arrepentirse para que les resplandezca la luz del evangelio verdadero en su corazón. Como dijo Pablo, si alguien viene con un evangelio diferente al que hemos conocido, sea anatema. Entonces, con relación a esto, hermano, repito, el mandato divino tiene un enfoque y es unir, sumar, amarse los unos a los otros, perdonar o tolerar. Si el mandato de nuestro Creador está por encima de las cosas, está por encima de nuestros pensamientos y sentimientos, entonces el mandato de nuestro Señor Jesucristo es amarnos los unos a los otros, como le dije, así como Él nos ama. Las ideas calvinistas, señores, las ideas calvinistas se difundieron y fueron ganando denominaciones, y por supuesto también fueron surgiendo vertientes. Al principio de esta denominación, el movimiento reformador, digamos así, los reformadores, Juan Calvino, francés,
en Inglaterra. Fue llamado un puritano en Holanda, en Escocia, y por eso se le llaman los calvinistas, los presbiterianos. Este teólogo ayudó a fundar el protestantismo y a justificar el capitalismo, dice aquí alguien. ¿Qué es el capitalismo? Y vamos a analizar ese punto. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas, y su aparición marcó el final del feudalismo. La burguesía, los comerciantes y más tarde los industriales, desplazó a la aristocracia, o sea, los terratenientes de ascendencia noble, como la clase social dominante. Aquí dice un Edison Veiga, hablamos sobre Juan Calvino, desde Eslovenia, de BBC News Brasil, dice lo siguiente, con esta fuente, oigan lo que dice él, de dominio público. Entre los principales nombres del movimiento que eventualmente sería reconocido como Reforma Protestante, el teólogo francés Juan Calvino, nacido en el 1509 y murió en 1564, cobraría importancia para justificar no solo una nueva religión, escuchen esto, sino también el sistema económico que, nacido de los escombros del feudalismo, investiguen qué fue el feudalismo, porque no lo quiero, se volvió dominante en el mundo contemporáneo, el capitalismo. Por supuesto, su análisis fue premarxista, o sea, de Karl Marx, filósofo, siglo XIX, pero su comprensión de la riqueza y la pobreza, así como de las relaciones laborales, llegan a influir en algunos. Mala interpretación de la justicia tienen algunos por no comprenderlo el principio de justicia divina. Alguien posteó hace unos años, me encontré con un ensayo que alguien posteó por las redes sociales en una página, y yo me detuve a leer esto y el Espíritu Santo me sacudió. Tenía mucho que no hablaba de esto, pero quiero utilizarlo ahora, ese ensayo. Yo quiero comentar ese ensayo. Dice que es de una persona llamada Augusto Nicodemus López, volumen 11, para no entrar en plagio, señores, porque hay que respetar eso, ser justo. Lo primero, si queréis ser felices, me dijo alguien. Aquí esta persona que hizo este ensayo habla de la reforma protestante del siglo XVI, porque la reforma fue en el siglo XVI, no solamente un movimiento espiritual y eclesiástico, tenía aspectos y dimensiones políticas y sociales, porque la gente cree que nada más, que cuando se habla del reino de Dios se habla nada más de los aspectos espirituales y sacan de plano todos los aspectos que tienen que ver con la acción de la fe del creyente para manifestar la obra de Dios y la gloria de Dios aquí en la tierra, la fe sin obra en muerte. O sea, tomaba dimensiones que tenían que ver con el gobierno de Dios en la tierra. O sea, los gobernantes son establecidos por Dios. Entonces estamos hablando de una dimensión de gobernanza del Dios de la tierra a través de los gobernantes de los hombres aquí en la tierra. La política y las áreas sociales también. Por eso tenemos que hablar de política gubernamental, política social. Por eso se mencionan estos términos en la política. Este último puede ser el tema de este ensayo. Juan Calvino, uno de los principales líderes de la Reforma, fue conocido por su vasto y eficaz ministerio como teólogo, predicador y pastor. Existe otro aspecto de su ministerio. Este otro aspecto es menos enfatizado entre las iglesias evangélicas en Brasil y precisa ser rescatado a nuestros días. Me refiero al aspecto social de su enseñanza y práctica pastoral, que es lo que han olvidado mucho hoy. Calvino, al igual que los otros reformadores, dio atención a los problemas sociales de su época, tal vez por ser parte de la segunda generación de reformadores. Juan Calvino podía tener una visión más amplia y madura sobre el asunto. Él se esforzó por entender cuál debería ser el papel de la iglesia cristiana en la reconstrucción de una sociedad justa que reflejara la voluntad de Dios en términos de justicia social. Este tema, que era esencialmente teológico, era extremadamente agudo para los reformadores, particularmente por el hecho de que vivían en una época y en una situación de grandes problemas sociales como la vivimos hoy. Entonces no es de sorprenderse que en su institución de la religión cristiana y también en sus comentarios, Juan con frecuencia trata asuntos relacionados con la responsabilidad social de la iglesia y el Estado, que ese es un tema de los profetas. Si usted no tiene revelación para tocar un tema político con relación a la gobernanza de Dios en la tierra, no hable de eso, ni esté hablando disparate, porque usted se va a encontrar problemas. Para eso Dios levanta hombres iluminados que tienen esa revelación de la gobernanza humana. Dios revela los diseños.
Dice, mi propósito es intentar entender y exponer de forma breve cuál es la responsabilidad de la Iglesia. Según Juan Calvino, evidentemente, este ensayo no tiene pretensiones de originalidad. Este tema, por su importancia, ya mereció estudio bien extenso y cuidadoso, como el del francés André Dielen, publicado en español, como El humanismo social de Juan Calvino. Anoten eso, en Buenos Aires, Escatón, en 1973. La información histórica, dice aquí, de Bieler, sirven como base para nuestra reconstrucción histórica en este presente ensayo. Debo comenzar con dos consideraciones importantes. La primera, abordar nuestro tema. No debemos separar el pensamiento social de Juan Calvino de su teología. Me parece correcto, porque se ha divorciado la fe de la obra. Calvino era por sobre todo esto un teólogo, un hombre de la iglesia. Él no era un político. Aunque no sea político, Dios le da la autoridad a la iglesia para que ella oriente al Estado, a los políticos. Nosotros somos los sacerdotes sobre quien ellos deben venir a consultar la voluntad del Eterno. Eso está en la Biblia. Gloria a Dios, para que gobiernen bajo el temor de Dios. Yo soy de lo que creo y pienso que si no se establece un gobierno teocrático en la tierra, donde quiera que Dios tenga una nación y hombres que estén dispuestos a reconstruir eso, no habrá prosperidad. Y hay unos pecados sociales que gravitan y está bajo maldición la nación entera. Gloria a Dios. Dice, Juan Calvino no era un político, no era activista social, sino estudioso de las Escrituras, como hoy nosotros nos entregamos a él. Su pensamiento social se desenvuelve dentro de la estructura de sus presuposiciones teológicas y bíblicas. Quiero puntualizar y detenerme. Hay muchos teólogos que lo que están es utilizando la política para autopromoverse que son teólogos y que conocen a Dios, pero más sin embargo son políticos, y no están reconstruyendo nada. Se desviaron de su verdadero llamado. Calvino construyó su teología social a partir de su convicción de que Cristo es el Señor de todos los aspectos de la vida humana y en realidad de que la palabra de Dios debe gobernar todas las áreas de la vida. Cierto, hay gente que no entiende todos los temas. Para entender el gobierno de Dios hay que dominar los temas de la gobernanza humana, el cosmos. Por haber olvidado este punto, algunos han representado erróneamente las ideas sociales de Calvino y los motivos que llevaron al reformador a involucrarse en la actividad social de su época. Hay que involucrarse obligatoriamente para poder transformar e impactar, hay que involucrarse. La segunda, pero no todo el mundo, sino aquellos que Dios envía. Hay muchos que se están involucrando en las acciones sociales, en la política, en la gobernanza humana, pero no están preparados. Y si no están preparados ni tienen la autorización de Dios para ser políticos, pastores políticos, ministros que están metidos en la política, van a tener problemas. Y yo hablo de que si un cristiano puede participar directamente en la política, ese es otro tema que tengo en el canal de YouTube, para que ustedes lo busquen. La segunda consideración es que no debemos separar el pensamiento social de Juan Calvino de la época en que él vivía, aunque su teología social brotara de principios bíblicos válidos y actuales para las épocas. Calvino solo podía darles expresión dentro de las circunstancias históricas en que vivió y laboró. En aquella época la iglesia tradicional, no voy a mencionar nombres, era de gran poder económico y político, como lo ha sido siempre. La Gran Ramera, no estoy dando nombre, ustedes saben quién es. Prevalecía en aquella época el sistema económico y social medieval y la monarquía como sistema de gobierno. Estamos hablando de todos los esquemas de gobernanza en la tierra, están todos corrompidos. Gloria a Dios. Están todos corrompidos. E incluso Israel. Gloria a Dios. El gobierno teocrático fue violentado, ese sistema de gobierno teocrático fue violentado en el 321 por el emperador Constantino cuando obligó a la iglesia a que reconociera la idolatría, la posición del hombre por encima de la posición de Dios. Y el hombre vino a ser entonces un Dios. Se divinizó el hombre y lo adoraron como si fuera un Dios. Entonces todo está paganizado conforme a las leyes escritas. A partir de ahí eso no ha sido restaurado. Pero Dios lo restaurará al final antes de venir. Sería injusto, dice aquí, requerir de Calvino una abstracción perfecta de su contexto social, político y económico. Punto de anticipar la democracia, que es, yo digo, la que se asemeja más a la voluntad del Eterno. El sistema político de la democracia. La formación de sindicatos o soluciones completas para cuestiones como la esclavitud, aunque él se había pronunciado en contra de la esclavitud y enseñado que la legislación sobre la esclavitud en la Biblia limita, oigan esto señores, no justifica
este flagelo. Con todo, veremos que Calvino es extraordinariamente actuar en casi todo lo que formuló en esa época. Es que debemos convertirnos en legisladores, orientar a las autoridades que no tienen la visión de Dios. Por ejemplo, aquí dice en el punto número 2, Ginebra en la época de Calvino. La ciudad de Ginebra fue el lugar donde Calvino pasó la mayor parte de su vida predicando, pastoreando y enseñando. Allí pasó momentos de gran popularidad y también momentos de rechazo. Fue ahí donde su teología social maduró a medida en que enfrentaba los males sociales que oprimían a Ginebra, al igual que las demás ciudades de Europa medieval. Es que siempre vamos a ir contra el sistema. Dice aquí, el gobierno de Ginebra, antes de la reforma y de la llegada de Calvino, era sede del obispado en una ciudad importante. Dice, el gobierno de la ciudad estaba en manos de las autoridades, de 3 autoridades. Dice, el obispo, quien era no solamente el jefe espiritual de la iglesia, el príncipe de Ginebra, sino también era teóricamente el soberano de la ciudad, con poderes para acuñar moneda, dirigir la ciudad en tiempo de guerra, juzgar apelaciones y perdonar crímenes. Oigan esto, señores. Cuando Ginebra adoptó oficialmente la reforma, 1536, el obispo fue despojado de su poder y los consejeros asumieron sus funciones. Es que la iglesia debe empoderarse. Bendito sea Dios. Dice aquí, la iglesia, dígase la tradición representada por el obispo, estaba por encima del Estado. Con la expulsión del obispo, el consejo asumió sus funciones y ahora el Estado estaba por encima de la iglesia. Eso es lo que debe hacer. Debemos revertir la pirámide, sacar el paganismo y la idolatría y todo ese sistema que no corresponde a la verdad eterna, que no corresponde a la justicia divina. Ahora, dice aquí, administrativamente debe estar dirigida por la iglesia en términos filosóficos y teológicos. O sea, reformada. La iglesia permanecía ligada al Estado y estaba bajo el poder del Consejo de Ginebra, dice aquí. El Estado tenía en sus manos el poder de disciplinar, designar pastores y también la función de sostenerlo económicamente. Estado teocrático. Eso es lo que se necesita hacer en los lugares donde todavía no ha entrado la gracia divina para restaurar la situación social en Ginebra. Dice aquí, había pobreza extrema, problemas sociales afligían a aquella nación por impuestos pesados, los trabajadores eran oprimidos por medio de salarios bajos y jornadas de trabajo largo. Predominaba el analfabetismo y la ignorancia, igual que hoy. Había aguda falta de asistencia social de parte del Estado, prevalecía la embriaguez y la prostitución. Es donde quiera que hay pecado y no hay orden. Porque las leyes son las que trazan las reglas. Le dan legalidad al pecado, pero también le dan legalidad a la voluntad del Eterno. Por eso es que debemos orar y trabajar para que se cambien leyes. Para que se quiten los esquemas del infierno desde los lugares de poder. Dice, se destacaba el vicio de los naipes y apuestas que quitaba el poco dinero en el pueblo de los que tenía. O sea, todos los que tenemos y lo que se promueve el afán de lucro y los juegos de azar y toda esa porquería. Las tinieblas espirituales estaban allí. Esa era la característica en la Edad Media. Se reflejaban en las condiciones morales y sociales. Entonces, nos desligamos por derramamiento de sangre de vecinos con estas condiciones, romper los pactos con la tiniebla. Hoy día quieren volver a invadirnos estratégicamente. Esa es mi posición. Gloria a Dios. Los cambios introducidos por las autoridades. Dice, fue el gran líder. Dice, habla aquí de Guillermo Farel, el gran líder de esos cambios en Ginebra. Duró su influencia. El Consejo de la ciudad creó el Hospital General en el antiguo convento de Santa Clara para dar atención médica a los pobres. El Consejo también pasó leyes para ordenar la vida de los ciudadanos. Prohibieron bailes. Se debe prohibir muchas cosas que ofenden a Dios. La policía fue movilizada para mantener el orden en las calles. Fueron promulgadas leyes para reglamentar el uso de las cantinas. Prohibieron el juego de naipes. Blasfemar el nombre de Dios, el horario del sermón. Aquí en el próximo punto dice las leyes también. Leyes demasiado severas que exceden los límites razonables. Estamos hablando de justicia. Provocan descontento, aún entre creyentes verdaderos. Y esto sin mencionar que lo que
no regenerados por el Espíritu Santo, rechazan y se rebelan contra las leyes que reflejan el carácter santo de Dios. La carne no se somete a la ley de Dios, ni puede. Romanos 8:7. Pero dice acá, fue en estas condiciones que Calvino llegó a Ginebra. Estaba apenas pasando por la ciudad y sus planes eran proceder a buscar un lugar tranquilo donde pudiera estudiar y escribir. Bendito sea Dios. Calvino, después de haber presentado toda suerte de excusas, finalmente se rindió, aterrorizado por la maldición que el viejo reformador invocó sobre él si rehusaba el llamado. De este modo fue que se quedó en Ginebra para ayudar a Farel a solidificar las reformas eclesiásticas y sociales. Se deben hacer reformas eclesiásticas y sociales. Entonces, en breve, Ginebra se convertía en el centro espiritual y social de la reforma protestante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Fue en Ginebra, trabajando como predicador, maestro, pastor y bregando con los temas sociales. Gloria a Dios. Que su teología social, sus puntos principales y sus pensamientos alcanzaron gran relevancia. Entonces, dentro de las causas de los males sociales, tenemos acá la perversión, la corrupción en la sociedad, la miseria, la opresión. El pecado del hombre ha traído toda clase de trastornos. Gloria a Dios. Por la caída del hombre, todo orden social fue derribado. En Adán todo fue puesto bajo la maldición de Dios, como está escrito en Romanos 8:20 al 23, donde Pablo afirma que la creación está sujeta a vanidad a causa del pecado del hombre. Esa caída introdujo perturbaciones profundas en la sociedad humana, incluyendo disturbios en la vida conyugal y familiar. Juan Calvino apunta sobre un caos económico, que el caos económico es causado por la ambición de los hombres y por la falta de confianza en Dios para suplir sus necesidades básicas conforme la promesa de Cristo, según Mateo 6, y es una gran realidad. Un contexto también denuncia los pecados sociales tales como almacenar alimentos, monopolio, especulación financiera, muestra del egoísmo y la avaricia del hombre. Denunciaba a aquellos que preferían dejar su trigo deteriorarse en granero para ser devorado por animales y pudrirse, y no tenían interés en venderlo cuando la necesidad del pueblo se hacía sentir. Es que ser un pregonero de la justicia implica tocar temas sociales, es lo que muchos profetas ahora lo que están profetizando y diciendo cosas, prosperidad. Pero ¿dónde están los temas? ¿Dónde está el dominio que tú tienes de la justicia, de las leyes de Dios? Para identificar bíblicamente la raíz de los trastornos sociales, Calvino estaba en una posición de elaborar una solución que realmente tocaba el problema en sus fundamentos, el señorío de Cristo. El segundo principio que motivaba la teología social de Juan Calvino era que el Cristo vivo y exaltado es Señor de todo el universo, como debe ser. Los milagros que él hacía sobre el orden natural, al calmar la tempestad, por ejemplo, o traer una moneda de la boca de un pez, demostraban esta realidad según Calvino. Por esto, la obra de restauración realizada por Cristo no tiene su límite apenas en una vida dada, una nueva vida dada al individuo, sino abarca la restauración de todo el universo, lo que incluye el orden social y económico, que es lo que muchos predicadores hoy se les olvida. Quieren tratar de hablar del tema, pero no manejan el tema. De esta forma, la atención de Calvino como pastor y maestro se extendió más allá de las cuestiones individuales y espirituales. Si Cristo era el Señor de toda la existencia humana, era deber de la iglesia dar atención a las cuestiones sociales y políticas. Por eso es que tenemos hoy ladrones gobernándonos, porque no hay nadie que se pare y diga cuáles son las cosas que se deben hacer conforme al diseño divino, conforme a la ley divina, conforme a la justicia divina. La restauración de la sociedad, para alcanzar la restauración inaugurada por Cristo, ocurre primero en el seno de la iglesia. Si la iglesia no está restaurada, no va a influir al mundo. Ahora la iglesia, según el tiempo y la historia, se entró en decadencia y imitó al mundo. Es en la iglesia que el orden primitivo de la sociedad, tal como Dios habla establecido, tiende a ser restaurada. En la iglesia, las diferencias exacerbadas entre las clases sociales, económicas y raciales, al igual que los prejuicios, desaparecen. Pues Cristo hace de todos un solo pueblo. Gálatas 3:28, Efesios 2:14.
No es el hecho que Calvino creía en la total abolición de las clases en la sociedad. Él imaginaba la coexistencia armónica entre la iglesia e instituciones como el Estado, la sociedad y la familia. Es que ahí radica la verdadera unidad. Cuando nosotros nos convertimos en el amor, nos convertimos en los instrumentos del amor de Dios para unificar la sociedad, para unificar la ideología, para unificar los criterios, los pensamientos, conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos obrando en cuanto a lo que es la misión de amar a nuestro prójimo, que es lo que deben entender los líderes políticos, los ministros también. Entonces, las respectivas estructuras y el funcionamiento que obviamente trae la ideología de unificar las fuerzas para nosotros convertirnos en entes de equilibrio entre lo bueno y lo malo, aplicando, dándole a cada quien lo que le pertenece, es donde obviamente entonces entendemos el plan no solamente salvífico, sino de la restauración de las cosas, para que haya una equidad y cada quien reciba lo que le corresponda. Más en la iglesia, que las relaciones sociales de trabajo sufren profundo cambio, y eso está en el decálogo, en el cuarto mandamiento, donde se violó esa ley, que está vinculada no solamente en un aspecto de adoración, sino que toca aspectos que están relacionados con el aspecto laboral de las personas, donde se le afectan sus derechos y se le hiere a su fe, idolatría. Entonces, estos son temas que están ahí en la Biblia, aunque la gente lo desconoce. Y el reformador Calvino lo enseñó. Los patrones continúan como patrones, pero aprenden a ejercer su autoridad sin opresión. Por igual, los empleados que continúan siendo empleados aprenden a estar subordinados sin recriminación. Eso está en la Biblia y Pablo lo predicó. En la iglesia, dice Calvino, Jesucristo establece entre los cristianos la justa redistribución de los bienes destinados a todos. ¿Qué es lo que deben entender los políticos? Deben entender los religiosos, los economistas y todos. Esto se daba a través de la actividad diaconal, trayendo alivio para las necesidades de los pobres y oprimidos. Aquí hay una cuota de responsabilidad de la iglesia en cuanto a la labor social. ¿A quién se le da la cuota económica para redistribuir bienes a los pobres aquí en nuestro país, no sé en otros países? Ustedes saben a quiénes son, no son los evangélicos. Y algunos reciben sus contribuciones, pero se la quedan porque no saben administrarla. Eso lo digo yo responsablemente. Bendito sea Dios. Dice que la actividad diaconal traía alivio para las necesidades de los pobres y oprimidos con recursos provenientes de los más ricos. Debemos recordar aquí que en la época de Calvino todos los ciudadanos de Ginebra formaban parte de la iglesia y habían, por lo menos en teoría, abrazado el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del amor. Decía él que se dicte una ley que se dicte una ley y que la predicación religiosa sea una asignatura a los estudiantes. Esa es mi posición. Aquí tenemos una ley, pero no se ejecuta. Y en educación superior se les enseñe teología. Evidentemente Calvino, esa es mi posición, evidentemente Calvino hacía una distinción entre los verdaderos cristianos y los hipócritas. Pero en la práctica la iglesia en Ginebra era tan extensa como los límites de la ciudad y el número de sus habitantes. Cuando Calvino habla de restauración social, señores, él tenía en mente una sociedad civil gobernada por cristianos reformados. Yo apuesto, eso le llaman una teocracia, que aplicarían los principios bíblicos a los temas sociales, políticos y económicos. Una teocracia, o sea, un estado que fuera orientado por la iglesia en el ejercicio de sus funciones. Bendito sea Dios. Una restauración parcial, una reforma social no logra establecer plenamente la justicia en el mundo presente, dice él, y es una realidad. Pero se logra cambiar algunas cosas y los hijos de Dios logran trascender las esferas y reciben su recompensa. ¿Qué es lo que Dios hará? Gloria a Dios. Porque dentro de esas reglas también hay tolerancia para el que quiera perderse, que se pierda. Como fue lo que en el tiempo del rey Ciro, que aplicó una política de tolerancia religiosa. La política de tolerancia religiosa no significa de que esa política de tolerancia le van a permitir a aquellos que quieran hacer lo que les dé la gana, que no estén fundados en la justicia social y en el principio del amor celestial. No es eso. Sino que cada quien escoja y se le dé a cada quien lo que le pertenece. A eso se refiere justicia social y equidad. Para los que estaban hablando del tema de la justicia social, que no lo dominan, y esto fue el líder principal de la OSA, que el nombre de calvinista en la organización a la que ellos pertenecen le queda grande, porque ellos no entienden ni siquiera las ideas y los conceptos de Calvino.
Dice aquí, la jerarquía determinada por Dios entre el hombre y la mujer, la distinción entre patrón y empleado, los planes y los hijos, la jerarquización de la autoridad terrenal en la tierra. Esos son temas que tienen que ser tratados. La plena abolición de los trastornos que están presentes ahora en la sociedad, la injusticia, la opresión, la corrupción, por ejemplo, solo se efectuaría plenamente en el reino de Dios, en el fin de los tiempos. Es una gran realidad. Es difícil gobernar plenamente bajo un esquema divino absoluto, que las cosas lleguen a ser el paraíso en la tierra. Es difícil. Eso vendrá, la restauración total de este sistema de cosas solo tendrá lugar cuando Jesucristo venga y se siente como Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar todas las naciones. Dice acá, entonces Jesucristo regresará con gloria y el príncipe de este mundo será aniquilado. Así entonces será establecido el nuevo cielo y la nueva tierra donde habitará plenamente la justicia. Segundo de Pedro 3:13 y Isaías 65:17, 66:22 y Apocalipsis 21:1. De esta forma, para Calvino, la iglesia es una anticipación del reino de justicia que será introducida por Cristo en su venida. Como tal, ella funciona en el presente como una sociedad provisional gobernada por las leyes de Cristo, y aunque la iglesia ya refleja estos ideales, todavía no lo hace de forma perfecta, porque esto solo se hará al final de los tiempos, en el tiempo en que estamos, señores. O sea, la responsabilidad social de la iglesia, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de la iglesia en esta restauración provisional? Valga la redundancia de la iglesia. Podemos resumir la segunda enseñanza de Calvino en tres aspectos fundamentales. Según el reformador, la iglesia tiene un ministerio didáctico, informarse, prepararse, un ministerio de gobernanza político, la iglesia que gobierna, la iglesia que conoce su derecho, que conoce el derecho y la justicia de Dios. Porque la iglesia que el gobierno de Dios sobre el derecho y la justicia. La iglesia que es didáctica, que conoce. Por eso Jesucristo dijo buscar el reino de Dios. Un reino significa que hay leyes y tiene tres brazos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Una iglesia que gobierna, que conoce sus derechos, no permitirá que nadie le violente sus derechos y cumplirá con sus obligaciones sin violar el derecho de los demás. Es una iglesia que gobierna. La iglesia entonces tiene tres aspectos: uno didáctico, uno político y uno social. Se involucra en las cosas sociales porque es operativa, tiene fe. No tiene una fe obstinada, sino que su fe es operativa porque manifiesta la gloria de Dios en la tierra. El ministerio didáctico se refiere entonces, debía ser ejecutada a través de sus pastores y maestros. Me gusta esa forma. Consistía en la instrucción pública y privada a través de los sermones. Crear la ley donde se le instruya a la sociedad, en términos generales de la escuela lo planteo yo, y a la sociedad en general, donde la enseñanza bíblica toque la administración de los bienes otorgados por Dios al Estado y al individuo. En otra palabra, la mayordomía cristiana toma esencia y toma sentido cuando nosotros entendemos eso y lo aplicamos y exigimos a las autoridades el deber sagrado de que su misión es como una especie de asignación divina y es un sacerdocio, indistintamente sea en cualquier área de la ciencia el desempeño de su función aquí en la tierra. Tenemos como ejemplo el tema del trabajo y el descanso. Para Calvino, la iglesia, a través del ministerio regular de sus pastores, debía instruir a sus miembros en la enseñanza de las escrituras sobre este asunto. Gloria a Dios. Sigue. En su instrucción, Calvino escribió lo que posiblemente era su enseñanza en Ginebra sobre el trabajo. Solo Dios alimenta al hombre y de él vienen las fuerzas y las condiciones para que el hombre trabaje. Con su sudor compre su pan, de modo que el trabajo es eminentemente digno, pues la realización de la voluntad de Dios para el hombre, asimismo el hombre no se realiza plenamente si no trabaja, pues fue para esto en que fue creado y llamado a su vocación, conforme a lo establece en Génesis 1 y 2. El pecado arrebató la alegría y el gusto que acompaña el trabajo en el principio de la caída. Introdujo en el mundo y en la sociedad humana los trastornos sociales relacionados con el trabajo, Génesis 3. Pero en Cristo el hombre reencuentra la alegría y el gusto de sus labores. En cuanto al descanso, Calvino insistía en que era necesario proporcionar un día de descanso a los trabajadores, que es el sábado cristiano, no el domingo. Ustedes están viendo la reformulación y el relanzamiento que hay que hacer en la ley de Dios,
que se violó en el 321 después de Cristo, el emperador Constantino. Hay que sacar esos acuerdos de paganía, esas condiciones que tenemos con esas otras naciones. Ustedes saben quién es, para sacar el paganismo, para que podamos ser prósperos. Se violó ese derecho que tenemos al descanso verdadero, al Sabbat, no el domingo, porque el domingo es pagano. Conforme a su interpretación, el cuarto mandamiento, según Éxodo 20, 8 al 11, el descanso físico, por lo tanto, está íntimamente ligado al descanso espiritual. Sin Cristo no hay descanso verdadero el domingo. Es por esto que Calvino veía la profanación del domingo, como yo la veo también, como el origen de la corrupción del trabajo. Según él, es necesario descansar de nuestras labores como Dios descansó de la suya. Hebreos 4:3. Fue por esto que, como Farel ya había aconsejado, el Consejo de Ginebra, bajo la influencia de Calvino, abolió todos los feriados católicos que deben ser abolidos de nuevo, y decidió que en el día domingo cesaría todo trabajo en Ginebra. A través del púlpito, ejerciendo su ministerio didáctico, la iglesia levantaba el ánimo moral del trabajador, asegurándole de que aún los trabajos más humildes son honrados por Dios, y que Dios ha determinado que por medio del trabajo el hombre encontraba su vocación en la vida, y que en Cristo el trabajador encontraría la alegría y satisfacción que debería acompañar la labor diaria. Bendito sea Dios. Había otro aspecto del ministerio didáctico de la iglesia, y esto consistía en reprender a través de las predicaciones a los miembros que estuvieran incurriendo en pecados sociales. Los pastores, escuchen esto, los pecados sociales son aquellos que van más allá de los personales, que están relacionados con los que ocupan una función pública, los que dirigen, los que gobiernan. Pecados sociales, porque a través de estos pecados se abren maldiciones a la nación. Reprender a los líderes que gobiernan. Pecados sociales. Los pastores de Ginebra, orientados por Calvino, denunciaban desde el púlpito la práctica de cobrar intereses excesivos por medio de prestamistas. De la misma forma denunciaban la vagancia, que eso está en la ley. En la ley es humana. En el Código Penal la vagancia es castigada. La vagancia y el ser parásito es pecado. Escuchen esto para los que creen que no. Para Calvino, cuando Dios creó al hombre y ordenó que cultivara la tierra, condenó con ese mismo acto la ociosidad y la indolencia. No hay nada más contrario al orden de la propia naturaleza que consagrar la vida a beber, comer y dormir sin pensar en trabajar en algo. Salmo 128:3, 2 Tesalonicenses 3:10. Estos son puntos doctrinales para los calvinistas que están hablando cosas que no comprenden el término de la ley divina. Calvino hablaba en contra del desempleo causado por el lucro de los ricos. Inequidad. Privar a un hombre de su trabajo es pecado contra Dios, el Estado, pues el trabajo es un don de Dios y un deber que ordenó al hombre. Privarle a alguien de trabajo es quitarle la vida, pues los trabajadores pobres dependen día a día de su labor para el pan que sustenta a su familia. Al contrario, los ricos que tienen propiedades, reservas, etc., asimismo, promover el desempleo, en la opinión de Calvino, sería un atentado contra la vida del pobre, y por lo tanto es un pecado contra el mandamiento: no matarás. ¿Están viendo cómo los más grandes se comen a los chicos? Cómo de alguna manera matan y oprimen al de abajo. La desigualdad social es un grave pecado, y esto para los que gobiernan, para que entiendan cuál es su responsabilidad. Gloria a Dios. La Biblia dice: no matarás. Ustedes están matando a los pobres. Gloria a Dios. Lo estoy denunciando. Los políticos de la tierra. Este era el primer aspecto de la responsabilidad social de la iglesia en el pensamiento de Calvino. O sea, instruir a sus miembros por la predicación de la palabra acerca de los principios bíblicos sobre el trabajo y el descanso. El ministerio político, por su parte, al lado del Estado, la iglesia tenía otro ministerio en la teología del reformador, a saber, el ministerio político. Para que entendamos mejor lo que Calvino quiere decir sobre esto, debemos entender primero sus pensamientos sobre la relación entre la iglesia y el Estado. Podemos resumirlo en lo que Calvino dice en sus comentarios sobre Romanos 13, 1 al 7, un pasaje donde el apóstol Pablo menciona las autoridades y nuestros deberes con ellas. Para Calvino, la iglesia y el Estado son dos instituciones procedentes de Dios. Atiendan, cristianos evangélicos. Estoy leyendo el ensayo para que ustedes capten algo. Romanos 13, 1 al 2. Son instrumentos de Dios para la venida de su reino en la tierra. La iglesia es la primicia de este reino venidero, como ya vimos arriba. El Estado, por su lado, debe mantener el orden en la sociedad humana. Por tanto, existen entre las dos instituciones lazos esenciales y duraderos, y no solo relaciones ocasionales.
¿Cuál es la misión del Estado en el pensamiento de Calvino? Todavía mirando Romanos 13, Calvino sostiene que el Estado debe mantener el orden en la sociedad según su interpretación de 1 de Timoteo 2, 1 al 2. Proveer para el sustento de la iglesia, eso es bien, porque debe aportar una cuota de responsabilidad a la iglesia en su labor social y espiritual, y promover los medios necesarios para que haya una fiel predicación de la palabra de Dios entre los ciudadanos. Eso es una nación teocrática. O sea, usando el poder civil dado por Dios, las autoridades deben aplicar todas sus energías para que la religión verdadera prevalezca en la tierra, no la religión pagana. Sin embargo, para Calvino esto no implica ninguna inherencia del Estado en los negocios de la iglesia. El Estado hace estas cosas a través de una buena legislación que garantiza la libre predicación de la palabra. Democracia. La edificación de la iglesia se hace solamente por la predicación de la palabra en el poder del Espíritu Santo y no por la intromisión del poder del Estado. Respeto a cada una de las... El Estado debe respetar a la iglesia en su misión. Aquí Calvino criticó a los demás reformadores que deseaban una unión entre la iglesia y el Estado y que el Estado sufragara los negocios de la iglesia. Y eso no es posible. Si esto está en la misión del Estado, ¿cuál sería la misión política de la iglesia? Para Calvino, en primer lugar, es orar por las autoridades constituidas. 1 Timoteo 3, 1 al 2. Una labor de amor, interceder por la nación, por lo que está en autoridad gubernamental y establecido por Dios como una autoridad delegada. Se debe hacer esto en cualquier país en que los cristianos se encuentren, independientemente de la forma del gobierno de aquel país o por más hostil fueran las autoridades, para que se conviertan y vengan a buena razón, así como Jeremías soltó que oraran por los cautivos en Babilonia. Jeremías 29, 7. ¿Están viendo, señores? La responsabilidad social de la iglesia. En segundo lugar, la iglesia debe, cuando sea necesario, advertir a las autoridades. Cuando ellas olvidan el llamado divino a su oficio, cuando abusan de su poder, cuando cometen injusticias, cuando toleran injusticia contra los pobres, débiles y oprimidos. Si la iglesia deja de vigilar el Estado, dice Juan Calvino, ella se vuelve cómplice de las injusticias sociales, así dejando de cumplir su misión política. Muchos callan porque le cierran la boca, ustedes saben. En tercer lugar, la iglesia también debe, como parte de su tarea, asumir la defensa de los pobres y débiles contra los ricos y poderosos. Ella debe alertar constantemente al Estado a que proteja a los débiles, oprimidos y explotados por los ricos, los que no tienen poder político y no tienen protección social. En ese sentido, la iglesia debe siempre denunciar ante el Estado a los ricos que explotan la miseria ajena en tiempo de calamidad, a los que se aprovechan de su condición social u oficial para enriquecerse de forma ilícita. Eso lo vemos día tras día. Calvino entendía que esta denuncia era apropiada para la iglesia, pues refleja la enseñanza de la ley de Moisés y el ministerio de los profetas al denunciar la opresión social en Israel. Por fin, la iglesia debe acudir a la autoridad del Estado en la aplicación de las sanciones disciplinarias, exigir justicia de Dios y solicitar del Estado las medidas necesarias para el mantenimiento del orden y de la justicia social. En resumen, la idea irreal de reformada, el ideal reformado era una iglesia políticamente libre, enteramente dependiente de la palabra de Dios, en un Estado que respete y facilite el ministerio de la iglesia, el ministerio social. En otro aspecto de la responsabilidad social de la iglesia era la asistencia social de la iglesia. Según la teología social de Calvino, debería involucrarse ella misma en el cuidado de los pobres, los huérfanos y las viudas. Eso es lo que dice la Biblia. En fin, de los necesitados. Y esto sin hacer distinción entre lo de la iglesia y lo de afuera. O sea, la asistencia social de la iglesia debía contemplar inclusive a los extranjeros y los refugiados que llegaban a Ginebra. La enseñanza de Cristo sobre este punto es vasto. Él trata el uso y el disfrute de los bienes materiales y se dedica especialmente a poner la enseñanza bíblica sobre el pobre y el rico y sobre la práctica de las limosnas. El órgano encargado del ministerio social de la iglesia, dice Calvino, es ser diaconato. Fue Calvino quien primero rescató esta función bíblica del oficio diaconal y es una gran es una realidad.
Él enseñó que los diáconos eran ministros eclesiásticos encargados de toda la asistencia social de la iglesia, según Hechos 6, 1 a 7, y como tal debían ser elegidos conforme a las reglas establecidas por Pablo en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Hasta hoy, en algunas iglesias reformadas, la administración financiera de la iglesia y el uso de los recursos para la asistencia de los pobres y necesitados es atribución de la junta diaconal. El diaconato, como brazo del ministerio social de la iglesia, se desenvuelve en 3 acciones básicas, dice él. Número 1, la administración de los bienes destinados a la comunidad. La iglesia recibe el recurso para la asistencia social de 2 fuentes: la generosidad de los fieles en las colectas levantadas para este fin en los domingos, y el tesoro del Estado a través del Consejo del propio Estado, que aprueba un presupuesto para este fin. Estos recursos eran administrados por los diáconos, dice él. Distribución de forma justa e igual entre los necesitados. Los diáconos cuidaban que todos los que estaban realmente carentes tuvieran participación igual en los bienes destinados a los pobres. En un ambiente marcado por la opresión social y por las desigualdades, los diáconos ciertamente tenían mucho trabajo y necesitaban de mucha sabiduría para hacerlo, como es el caso de Esteban. 3. La visitación y el cuidado de los enfermos, las guerras, la falta de higiene pública, la epidemia, la falta de asistencia médica de parte del Estado y la pobreza dejaban un saldo enorme de personas enfermas. El ministerio de los diáconos incluía el cuidado con estas personas, siendo utilizados los recursos de la iglesia cuando era necesario. Ahora vemos que la iglesia evangélica funciona en una labor social, y esa labor social que hacen algunas iglesias cristianas evangélicas están diseñadas por una institución llamada fundación. En esa fundación están los aspectos que tienen que ver con la acción social, de servicio a los pobres, a los que necesitan. Mucha gente no entiende eso. Es necesario observar que el pensamiento de Calvino, el ministerio social de la iglesia, era de apoyo al Estado, como debe ser. Le correspondía al gobierno civil cuidar de los pobres, enfermos y necesitados. Sin embargo, como se trataba de una tarea de proporciones enormes, la iglesia venía a ser un apoyo y una ayuda, dando ella misma asistencia social sobre donde fuera necesario. La práctica social de Calvino en Ginebra, dice acá, persuadido por Farel, Calvino se queda en Ginebra para ayudar con las reformas necesarias. Luego quedó claro que para él esto incluía más allá de las reformas eclesiásticas. Bajo su influencia, la iglesia pasó a tener una influencia marcada en la vida social y política de la ciudad. Lo que él le pone en su institución fue lo que trató de aplicar en forma práctica con relación a las necesidades en Ginebra. El diaconato fue organizado y entró inmediatamente en acción. El Hospital General, fundado por Farel, dio asistencia médica gratuita a los pobres, huérfanos, viudas, con médicos pagados por el Estado, y se creó la primera escuela primaria obligatoria de Europa. Los refugiados llegados a Ginebra recibieron entrenamiento profesional y asistencia médica y de alimentos mientras se preparaban para ejercer su profesión. Atención, líderes, deben tener en cuenta esto, porque la crisis viene y esto es lo que hay que hacer. Los pastores intercedían constantemente durante el Consejo de Ginebra en favor de los pobres y los trabajadores. El mismo Calvino intercedió varias veces a favor de aumento de salario para los pobres, equidad, justicia social. Ojo, a veces la iglesia evangélica moderna cree que es solo oración y no acción. Mi posición es esa. Los pastores predican contra la especulación financiera y fiscalizaban parcialmente los precios contra la salsa provocada por los monopolios. Bajo la influencia de los pastores, el consejo redujo la jornada de trabajo de los operarios. La vagancia fue prohibida por leyes. Los vagabundos extranjeros que no tenían medios de trabajo debían abandonar Ginebra dentro de los 3 días después de su llegada. Hay que expulsarlo. Esa gente que vienen a crear problemas y caos a tu tierra, hay que expulsarlo. Y los vagabundos de la ciudad debían aprender un oficio y trabajar bajo pena de prisión. Eso está bien. El consejo instituyó cursos de capacitación para los vagabundos y los jóvenes para que pudieran entrar al mercado de trabajo. Eso está bien. Finalmente, es digno de notar que había una vigilancia de parte de Calvino y los demás pastores de Ginebra con respecto a la mala administración pública. Había inclusive el caso de un funcionario corrupto que fue despedido por influencia de Calvino. Justicia social. Calvino aquí llevaba una vida modesta a pesar de todo su prestigio de influencia en la práctica. Intentaba vivir intensamente los principios que defendía en su teología social. Esta influencia se extendió cuando, más allá de su propio tiempo, los puritanos, autores de la Confesión
de la fe de Westminster y los dos catecismos fueron profundamente influenciados por las enseñanzas de Calvino, y su teología social no fue excepción. En el capítulo sobre el magistrado civil, capítulo 23, la confesión de fe refleja la vocación social y política de los cristianos. Párrafo segundo, la independencia de la Iglesia con relación al Estado para seguir sus propios intereses y el deber del Estado al proteger la Iglesia cristiana. Párrafo 3, el deber del Estado de asistir y proteger a los necesitados independientemente de sus convicciones religiosas. Párrafo 3, y también el deber de los cristianos de honrar y someterse al Estado, que ese es otro dato también. Hay cristianos que no respetan porque no conocen las reglas, no conocen los deberes, pero tampoco conocen las obligaciones. Otro ejemplo son las continuas referencias a los temas sociales y económicos en estos símbolos de la reforma. La exposición en el catecismo, dice aquí, menor del sexto mandamiento, no matarás, incluye lo siguiente entre los deberes exigidos: la justa defensa de la vida contra la violencia, el uso sobrio del trabajo y la recreación, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo al inocente. Como pecados son incluidos la negligencia o el retiro de los medios lícitos o innecesarios para la preservación de vida, el uso inmoderado del trabajo, la opresión y todo lo que tiene a la destrucción de la vida de alguien. Gloria a Dios. Conclusión. Juan Calvino, en este ensayo, con dos observaciones sobre la enseñanza social de él, pues su enseñanza estaba profundamente enraizada en su teología y en su interpretación de las Escrituras. Su enseñanza social era fruto de sus convicciones teológicas. Por tanto, es imposible entender las reformas sociales que él emprendió en Ginebra sin las presuposiciones de su teología. Segundo, el pensamiento social de Calvino ha producido fruto abundante en la historia de la humanidad posterior a la Reforma. Muchas de las universidades, escuelas y asilos de que tenemos noticias fueron fundados por calvinistas, y una buena parte de las críticas hechas contra las calvinistas de que son llevados al parálisis social por causa de su énfasis en la soberanía de Dios en detrimento de la responsabilidad humana, simplemente revelan un descontento a propósito de los hechos y una ignorancia de lo que es el calvinismo. Y finalmente cabe preguntar: ¿en qué sentido una teología social calvinista podría ayudarnos hoy? Aquí y ahora, dice aquí, los principios elaborados por Calvino para entender los asuntos sociales y económicos de su día son válidos para nosotros hoy, pues son bíblicos. La raíz de la opresión social es espiritual y moral. Como Calvino pregonó, también es un hecho de que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, en todo lugar y en toda época, y que su reino se extiende a la política, la sociedad y la economía. Los reformados deberían vestirse de todos estos aspectos, usando los medios apropiados, lícitos y legales, para protestar, advertir y resistir las injusticias sociales, usando la predicación de la palabra para llamar al arrepentimiento a los gobernantes corruptos, a los ricos opresores, a los pobres perezosos. La Iglesia debe ejercer obras de misericordia y asistencia social a través de una diaconía entrenada y motivada. Involucrarse de esta manera en la sociedad debe acontecer sin perder de vista de que la misión primordial de la Iglesia es promover una reforma parcial y provisional de la sociedad a través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, aguardando los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia plena de Dios. Termina la lectura del ensayo. Señores, a los calvinistas, y no solamente a los calvinistas, a todas las demás denominaciones, lo he hecho corrido para leerle el ensayo, cuáles eran los pensamientos de Juan Calvino. Por tanto, hoy, con la autoridad del cielo, les anuncio que ustedes tienen que arrepentirse y dejar de estar buscando la quinta pata al gato, como decimos aquí en dominicano, que si es así o es asado, y enfocarse y arrepentirse y buscar la revelación del Eterno, del Espíritu Santo, para que le guíe, y tomen en cuenta todas estas acciones que el verdadero reformador que Dios levantó en esa generación la hizo. Por tanto, Dios está apelando a ustedes para que se arrepientan y vuelvan a los orígenes, porque se han extraviado de la fe, han violado el pacto, han hecho cosas incorrectas ante los ojos de Dios, no tienen la convicción plena de la revelación del Espíritu Santo y deben arrepentirse. Por tanto, los estoy
confrontando por la palabra de Dios cuál es la misión y visión verdadera de un verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino, el evangelio de que promueve justicia social, que promueve la igualdad entre uno y otro, dándole a cada quien lo que le pertenece, no diciendo que cuál se salva o cuál se pierde. Más bien arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Esto era una verdadera conciencia y una verdadera promoción de los verdaderos valores cristianos, de los verdaderos principios de reforma, de los principios de la justicia, hablar del derecho, hablar de lo que son las obligaciones, hablar de lo que son los deberes, tanto del rey, del gobernante, del funcionario, como tú, como hijo de Dios que está llamado para irradiar luz en esta tierra. Por tanto, yo quiero orar por todos ustedes, para que si alguien tenga conocimiento de esta lectura que le he dado a este artículo, pues te lo envíe y tú puedas ser tocado por el Espíritu Santo en el momento que vaya escuchando la palabra revelada y que Dios trajo a aquel hombre que Dios lo levantó en aquel tiempo, y a él y otros en el nombre de Jesús. Así que será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios disertando la palabra de Dios. Shalom.